Shabbat Shalom, amigos del canal Israel en el Camino. Soy Sami Stayo y tengo más una vez el privilegio de compartir con ustedes el texto de la Torá que será leído en las sinagogas este próximo Shabbat. Y el texto está en el libro de Números, el capítulo 4, del versículo 21 hasta el capítulo 7, versículo 89. La Haftará, los profetas, lo tenemos en el libro de Jueces, el capítulo 13 del 2 al 25, y Hechos 21 del 17 al 26 en el Brit Hadashah. Y dentro de los Tehilim es el Salmo 67. Y la parashá se llama Nazó porque el Eterno se dirigió a Moshe y le dijo: haz también un censo por orden de clanes y familias de los descendientes de Gershon, uno de los hijos de Aarón. Pero en este momento el foco que me gustaría dar al comentario está en el capítulo 6 y es la Brahat de los Kohanim, Birkat HaKohanim, o la bendición de Aarón. Y es, el Señor se dirigió a Moshe y le dijo: diles a Aarón y a sus hijos que cuando bendigan a los israelitas, lo hagan de esta manera: que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor te mire con amor y te conceda la paz. Así ellos pronunciarán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. El Eterno nos bendice a través de una declaración de uno de sus representantes. Es una cosa maravillosa entender el tamaño del amor que el Eterno tiene por nosotros, su pueblo. Y esta preocupación es permanente. Si recuerdan, desde Bereshit Génesis, cuando Adán y Eva se complican, el Eterno todavía los ama y hace el primer corbán, el primer sacrificio, y mata un animal para darles una piel para vestirse. O sea, en momento ninguno el Eterno quiere que nosotros no sepamos que Él nos ama, pero sabe que también somos capaces de pecar. Y pecamos porque somos carne. Tanto en el mirar como en hacer, corremos riesgos de pecar. Y eso es una de las situaciones que la Torá en esta parashá especial nos llama la atención. En el libro de Números, el capítulo 5, vemos que hay una infidelidad con el Eterno. Fíjate que el Eterno se dirigió a Moshe y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando un hombre o una mujer es infiel al Señor y causa algún prejuicio a otra persona, comete un pecado y deberá reconocerlo. Además, deberá dar a la persona perjudicada como compensación el equivalente al daño causado, más una quinta parte. Creo que los versículos 5 al 7 del capítulo 5 de Números dejan claro lo siguiente: somos infieles al Señor y cometimos un pecado y deberemos reconocerlo. No es que pequé y me olvidé, no, preciso reconocer que pequé y hay que hacer una compensación. Pero recuerda lo siguiente: nosotros somos hombres y también pecamos unos contra los otros. Entonces, no es solamente que pecamos contra el Eterno, sino también pecamos de una manera dolorida contra una institución que el Eterno creó, que se llama familia. ¿Qué es lo que quiero decir con ustedes? Génesis 2 dice, a partir del versículo 24: por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Es una definición de familia. Un niño y una niña se casan y constituyen una familia. Pero hay veces en donde cometemos el pecado del adulterio. Tanto sea el adulterio en sí como una sospecha de adulterio. Los dos son un problema. Entonces, en el número 5, a partir del versículo 11, leemos que el Señor se dirigió a Moshe y le dijo: dile a los israelitas lo siguiente: puede darse el caso que una mujer sea infiel a su marido y tenga relaciones con otro hombre sin que su marido lo sepa, y que, aunque ella cometa este acto que la hace impura, no haya pruebas, no haya pruebas de ello, y la cosa quede oculta por no haber sido ella sorprendida en el mismo acto. O sea, puede haber que solamente sean ciúmes
celos, puede ser que también sea el momento de reconocer realmente hubo un desvío. Pero el Eterno quiere poner las cosas de una manera clara y instruye al marido que traiga una oferta al Cohen, al sacerdote. Entonces, en este momento vemos de que tanto una situación, pecar contra el Eterno, como el adulterio en términos de familia, son problemas. Y los problemas tienen que ser administrados en el escenario que es presentado bajo la Torá. Y quien lo haría es el Cohen. En otras palabras, nosotros tenemos que protegernos para no traer más una situación de desgasto, de problema, de confusión. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, Yeshua mismo nos dice, el versículo 13, no nos expongas a la tentación, sino líbranos del maligno. O sea, las tentaciones están en todos los lugares. Entonces tenemos que pedir la ayuda del Eterno para no salir por el camino del maligno y sí salir por el camino de la bendición. ¿Por qué? Porque el libro de Mateo, todavía en el capítulo 26, Yeshua dice, a partir del versículo 41, manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación. Ustedes tienen la buena voluntad, pero son débiles. Fíjate que nos son dados informaciones, instrucciones, detalles que son nuestras armas para defendernos de la posibilidad de la tentación del adulterio. Y es usando esta información que a veces nos olvidamos y caímos en la tentación. Tenemos las armas, tenemos la instrucción, tenemos el conocimiento, pero caímos en la tentación. Entonces, fíjense lo que el Eterno pide al Cohen que haga. En el libro de Números, el capítulo 5, a partir del versículo 16 dice, el sacerdote hará que la mujer se acerque y la presentará al Señor. Entonces, primera situación, presentar la mujer sobre la cual hay sospechas para presentarla al Señor. Y el Cohen hará una mezcla de cosas que hay y van a transformarse en un líquido amargo. El versículo 18 dice, hará asimismo que la mujer se coloque delante del Señor, le soltará el pelo y le pondrá en las manos la ofrenda por causa de los celos para poner en descubrimiento un pecado. Él, por su parte, tomará en sus manos el agua amarga que trae maldición. ¿Qué es esa agua amarga? Es una agua que por acción del Eterno podría ser librando la mujer por una sospecha infundada o hacer con que realmente ella tenga la maldición por haber traicionado a su marido. El versículo 20 del capítulo 5 dice, pero si le has sido infiel a tu marido, si has tenido relaciones con otro hombre y has cometido así un acto que te hace impura, que el Señor te convierta en ejemplo de maldición ante el pueblo y haga que el vientre se te hinche y te críe una situación que es triste porque todo el pueblo verá que has realmente pecado contra el Eterno. El versículo 22 del libro de Números, capítulo 5, cierra esto diciendo, este castigo te vendrá al beber agua que trae maldición. Y la mujer responderá, amén. Ahora bien, vimos que el Eterno puede usar esta agua y no hace nada, o esta agua trae maldición. Si la agua no hizo nada, el Eterno mostró su poder y libró de la condenación a la mujer porque no había razón para este celo. Pero por el otro lado, había la maldición por haber hecho lo que no debería hacer. Y ahí entonces viene una situación donde, fíjense qué cosa interesante. Tenemos Yeshua. Él ya
a través de nuestro arrepentimiento, nos trajo la vida eterna y nos permitió ser llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo. Pero, ¿será que entonces por eso puedo hacer el pecado que quiera, que si me arrepiento después estoy libre? No, cuidado. Es una situación delicada donde precisas entender lo siguiente. El Eterno te va a librar si lo haces una vez, porque te equivocaste, pero no te va a librar siempre, porque entonces no has aprendido nada de lo que Él quería que tu arrepentimiento te enseñara. En el primer libro de Corintios, el capítulo 10, a partir del versículo 13, dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que pueden soportar. Por el contrario, cuando llega la prueba, Dios te dará también la manera de salir de ella para que puedas soportar. O sea, hay una tentación, ok, como decía desde el comienzo, somos carne, podemos pecar solo por mirar o por hacer, pero si oramos y buscamos al Eterno y pedimos su ayuda, Él siempre nos va a librar. De manera alguna, Él quiere que nosotros pasemos por una situación que no precisamos pasar, pero si no tenemos el conocimiento del texto bíblico, si no queremos buscar al Eterno pidiendo su ayuda, la tentación nos lleva por el mal camino. Y es ahí donde precisamos más una vez y más una vez recorrer al texto bíblico, porque es justamente a través de leer la Biblia, de leer el Tanakh, estamos buscando el conocimiento, la relación individual que el Eterno quiere tener con cada uno de nosotros. Nosotros no podemos en manera alguna pensar de que somos libres para hacer lo que quieramos, porque ahí entonces dejamos de ser obedientes y nos escapamos de lo que el Eterno quería que nosotros hagamos. Pero si por el otro momento queremos estar delante del Eterno y merecer su gesed, su misericordia, tenemos una salida fantástica. Fíjense ustedes, la secuencia cronológica, la cronología de las cosas, llega Yeshua y nos muestra las maravillas que ya habían sido prometidas en la primera parte del Sefer HaBritot, la Biblia. El libro de las alianzas es una cosa sola que empieza desde Génesis y termina en Revelación, Apocalipsis. Entonces, todo el Eterno, todo lo que el Eterno hizo, todo el sentido que el Eterno quería dar a todos nosotros a través de sus enseñanzas, es que nosotros sepamos de que todo es completo, todo funciona, todo da una secuencia lógica. Pero el libro de Hechos, en el capítulo 21, a partir del versículo 20, hace una afirmación que es importantísima. Ya había estado Yeshua entre nosotros, ya había sido crucificado, ya salió de la crucificación vivo y fue levantado para ir a estar con su Padre en la sala del trono y volverá a estar con nosotros. Nos viene a buscar. Pero en aquel momento, en Hechos 21, ya había sucedido todo eso. Entonces, todos sabían lo que había sucedido. Y a partir del versículo 20 dice, cuando lo oyeron, alabaron al Eterno y dijeron a Pablo, bueno, hermano, ya ves que entre los judíos hay muchos miles que han creído y todos ellos insisten en que es necesario seguir la ley de Moshe. ¿Cuál es la ley de Moshe? La Torah. Entonces, quiere decir, sabemos de que hay perdón, sabemos de que hay riesgos de que nos equivoquemos, sabemos de que hay situaciones donde vamos a confundirnos, pero si buscamos al Eterno con todo el corazón, de todos los entendimientos que tenemos, Él nos ayuda y no nos dará en ningún momento una prueba que no podamos soportar. Promesa. Para cerrar, me gustaría hacerles acordar de que Apocalipsis 22 repite lo que ya habíamos leído en Devarim 5. Todas las palabras de la Torá son válidas. Todas las palabras de la Biblia son válidas. No precisan de suma, no precisan de nada, a no ser que sean leídas y obedecidas. No lo saques y no le pongas. Entonces tenemos la seguridad
de que si estamos dentro del centro de la voluntad de Dios para nosotros y nuestras vidas, podemos usar las bendiciones que Él nos prometió. Orar, pedir ayuda, saber que nos ayuda, saber que Él está junto con nosotros, saber que nos va a orientar si queremos oír al Ruach en nuestro corazón. Pero si insistimos en andar en otros caminos que no son los de Él, vamos a tener problemas. Entonces me gustaría decirte de que esta parashá Naso instruye a Moshe para hacer un censo, pero aquí el censo que me gustaría pedirte es el censo de nuestros corazones. ¿Cómo está tu corazón delante del Eterno? ¿Estás seguro que le crees? ¿Estás seguro que leíste lo suficiente del Sefer Habritot, la Biblia como un entero documento, para poder tener instrucciones, sabiduría, entender y poder crear una relación individual? Individual significa mi relación con el Eterno no es la tuya. Esa relación individual es importante para que sepas que podrás contar con un amigo muy próximo que está en tu corazón desde que lo invites a ser parte de tu vida. Que este Shabbat puedas hacer ese esfuerzo y reconozcas cuánto necesitamos del Eterno para caminar sin cometer boberas, sin ir contra Él y sin crear situaciones de adulterio. Que seamos fieles al más importante, al Eterno, y esto sea tu Shabbat y tu Shalom en todos los días de tu vida. Shabbat Shalom.